El capítulo 1 de Vayikra, Levítico, Vayikra en hebreo, ¿ok? Bueno, gloria a Dios. Si usted escucha algunas palabras que le parecen raras, no se asuste, porque son palabras bíblicas que están allí en la palabra del Eterno. Ok, la porción de la Torá, Levítico, Vayikra, quiere decir y él llamó. Yo les pido que tengan sus Biblias, todos tengan sus Biblias. ¿Dónde está la Biblia de Jimena? La Biblia de María José, la Biblia de Jorge, cada uno, la Biblia de José y la Biblia de Milagros, cada uno debe tener su Biblia. ¿Por qué? Porque ese es el manual de instrucciones, el manual del Eterno para su pueblo. Y si somos su pueblo, necesitamos tener ese manual en nuestras manos y examinarlo todos los días. Además, usted necesita saber que lo que se está predicando aquí está allí en su Biblia. Eso es muy importante. Ok. Entonces comenzamos hoy, ojo con esto, ubíquese, hija, en Levítico 1. Comenzamos hoy el estudio del tercer libro de la Torá. Ay, ¿qué es la Torá? La Torá es lo mal traducido como ley. No es ley, es instrucciones de Dios para su pueblo. ¿Ok? Ese es el tercer libro. En hebreo es Vayikra, y él llamó. El estudio semanal de la Torá, la ley, comienza con el libro ¿de qué? De Génesis. Pasa a través de Éxodo para llegar al libro que comenzamos en el día de hoy, el libro de Levítico, Vayikra. En el libro de Bereshit, ojo con esto, en el libro de Bereshit, que es Génesis, aprendimos acerca del proceso de nuestra actual identidad como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vimos todos los capítulos de este libro. El Todopoderoso creó al hombre para reinar con él eternamente. Desde el comienzo, Adonai, Elohim, Yahweh Sebaot, preparó un lugar para él habitar con sus hijos. ¿Se acuerdan cuál es ese lugar? ¿Dónde él puso al hombre? ¿Cómo se llamó? El paraíso, el Edén. Yo quiero que entendamos, y el Eterno quiere que usted entienda su propósito. Preparó primero un paraíso donde él se comunicaba directamente con el hombre cada día. Y déjeme decirle que él no ha cambiado. Él quiere seguirse comunicando con usted cada día. Por eso hizo de su cuerpo y de mi cuerpo su templo. Qué bendición, qué maravilla. Desde el comienzo, el hombre pecó y más adelante con Noé, Adonai decide destruir la creación que estaba corrompida. Preparó entonces un sitio donde el hombre apartado, Noé, que fue hallado justo, pudiera habitar mientras la creación era restaurada nuevamente. Lo mismo que fue será, dice la palabra del Eterno en Eclesiastés. Lo mismo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Empezamos en el Edén, la Biblia es circular, no es lineal, estamos dando la vuelta, hay un segundo éxodo para volvernos a llevar al Edén. Oh, ¿usted no se alegra? Gloria a Dios. Entonces, el Eterno mismo dio instrucciones del arca. ¿Se acuerdan? Ok. De la descendencia de Noé, de Sem, escogió un hombre, Abraham, que por su fe mereció la promesa de parte del Eterno de ser el padre de una familia. ¿Cómo se llamó esa familia? Israel. Israel. Esto es muy importante.
que será para siempre la familia de Dios. Israel será para siempre la familia de Dios. En el segundo libro, que nosotros estudiamos también, Éxodo, que en el hebreo es Shemot, el Eterno saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo trae al desierto y allí con muchísimos detalles, como hemos visto, en cada uno de los estudios de Éxodo, dio a Moisés las instrucciones acerca del tabernáculo. ¿Ah? El nuevo lugar donde Él quiere habitar en medio de sus hijos, cosas que usted y yo necesitamos tener claras. El objetivo del Eterno, el deseo de Dios siempre fue estar en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Así que si usted se considera hijo de Dios, pueblo de Dios, Él quiere estar aquí, allí, contigo. El tabernáculo en hebreo es Mishkan. Y en eso vemos cómo el Eterno separa primero a su pueblo del resto de las naciones en el desierto. Lo trae y lo pone en el desierto. Se compromete en matrimonio con ellos. Da como que tuvá o compromiso matrimonial las tablas de la ley. Mal traducido como, Torah, mal traducido como ley. Y da a una las instrucciones acerca de la casa donde habitarán para siempre. Da también las instrucciones de las vestiduras sacerdotales, en representación de las vestiduras que la novia llevará el día de su boda. Todo esto es un plan perfecto y maravilloso del Eterno para su pueblo. ¿Cómo se llama su pueblo? El libro de Éxodo revela el estilo de vida, que la novia debe llevar fuera del tabernáculo, y termina con la construcción del tabernáculo y con la gloria del Eterno llenando su presencia. Y lo vimos la semana pasada en la parashá que estudiamos. Vimos cómo cuando todo estaba perfecto, como Él dijo que lo hicieran, descendió la gloria del Eterno y llenó ese tabernáculo, su misma presencia. ¿Ok? Ahora, el libro de Vayikra o Levítico nos habla acerca de los principios, principios morales que la novia Israel debe tener para poder ir hasta la misma presencia de Él. El libro de Éxodo es el manual de instrucciones para construir la casa donde habitarán los esposos, Yeshua y su novia. Yeshua es Jesús, el que conocimos como Jesús. Su nombre original, su nombre hebreo, y él es hebreo, es Yeshua. Yeshua quiere decir salvación de Dios. Y el libro de Levítico nos habla del comportamiento de la novia dentro y fuera de la casa, para poder habitar en la presencia misma de Dios, dentro y fuera de la casa. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que usted como es aquí, tiene que ser allá afuera. Que no es que yo aquí me comporto bien y alabo y adoro y levanto las manos y todo, y afuera hago otras cosas que no agradan al Eterno. Para eso, y entendamos que cada porción de la palabra del Eterno nos da instrucciones de cómo Él quiere que nosotros vivamos, nos conduzcamos y seamos en la tierra, para que califiquemos y seamos esa novia, esa esposa del Cordero. Porque siempre escuchamos, siempre aprendimos que éramos la novia del Cordero, ¿sí o no? Pero, ¿cómo cree usted que Él va a venir a desposarse con alguien que no está conduciéndose adecuadamente como su prometida? Con un yugo desigual, dice Olguita, y es verdad, que no guarda mandamientos, que le llama a la Torá, a las instrucciones de Dios, una carga pesada, y le llaman una maldición, cuando son instrucciones que el Eterno dio desde el principio para que su novia, su prometida, caminara
tal como él dijo, para que fuera digna de ser llamada su esposa. ¿Ok? Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Ok. Entonces, en Levítico 11:45, mire, dice, Levítico significa de los levitas. El objetivo del libro es aprender a ser santos. Aprender a ser santos. ¿Qué nos habían dicho a nosotros, amados? Que nosotros no podíamos ser ¿qué? Que nosotros no podíamos ser santos. Que el único santo es Dios. Que nosotros somos de carne y de hueso y que nosotros tenemos derecho a equivocarnos y a hacer lo que queramos porque somos humanos. ¿Sí o no que eso nos enseñaron? Bueno, pues, ¿cómo le parece que si nosotros seguimos pensando así, declarando esto de esta manera, le estamos haciendo a él mentiroso? Estamos diciendo que él se equivocó con esta palabra que vamos a leer en Levítico 11:45. Vaya a su Biblia, busque Levítico 11:45 y lo leemos juntos. Levítico 11:45. ¿Quién lo tiene ya? Doña Cecilia, ¿ya lo tiene? Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Seréis pues santos porque yo soy santo. Y un digno hijo que tiene que representar a su padre. Entonces, recordamos que en Éxodo el pueblo de Israel se comprometió, ojo con esto, se comprometió a ser una nación santa delante del Todopoderoso. Los invitó entonces a seguir estudiando, a seguir, los llamó para que siguieran conociéndole a él, a ese Dios santo, a ese Dios verdadero, a ese Dios todopoderoso. Entonces, hoy la invitación es para que nosotros sigamos estudiando la palabra del Eterno y a seguir aprendiendo cómo vivir conforme a la voluntad de nuestro Creador. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ah, bueno, gloria a Dios. Entonces, yo quiero. Gloria a Dios, al que quiere, el Eterno lo va a hacer. Levítico 1, vamos a Levítico 1. Levítico 1. En el libro de Levítico, o mejor dicho, el libro de Levítico no es un libro desconectado de Éxodo, del libro anterior, para nada. ¿Por qué? Porque después de llenar el tabernáculo con su presencia, llama a Moisés y le da las instrucciones acerca de los sacrificios que debe realizar su pueblo para poder permanecer en la presencia misma de Dios. ¿Sí? Sin estos mandamientos, sin llevar a cabo todos estos sacrificios, el pueblo no podía entrar a la presencia, no podía tener comunión con él. ¿Por causa de qué? Del pecado. Recordemos que él es santo. Cualquiera que esté en su presencia en pecado morirá. Así que da las enseñanzas acerca de las ofrendas. Y en esta porción de la Torá, de la ley, de la palabra de hoy, específicamente da las instrucciones para los levitas, los sacerdotes escogidos, para ministrar en la presencia del Padre. De pronto puede haber alguien que pueda decir que como ya no hay templo, ahora, porque fue destruido en el año 70 después del Mesías, después de Cristo, y ya no hay sacerdotes o levitas, y se podrá preguntar, ¿para qué estudiar las instrucciones dadas a ellos? Otros se preguntarán si, como enseña la iglesia, Yeshua abolió las leyes rituales y nos dio libertad. ¿Para qué estudiar el libro de Levítico? ¿No es un libro histórico? Pregunto, ¿usted ha escuchado que Yeshua abolió la ley? ¿Sí? ¿Usted ha escuchado eso?
que él vino y él abolió la ley, la Torá, él dijo que eso ya no era. Ah, bueno. José, ¿usted escuchó eso decir? Doña Cecilia, ¿usted ha escuchado decir que la ley ya no es para nosotros, ya no es para este tiempo? Ah, bueno, déjeme decirle lo que dice Jesús, Yeshua. La respuesta a estas preguntas la encontramos en el Pacto Renovado, en el Nuevo Testamento, cuando afirma el mismo Jesús de Nazaret, Yeshua, en Mateo 5, 17 y 18. Vamos a Mateo 5, 17 y 18, porque debe quedarte esto muy claro. Yo creo que esa luz la deben prender. Bueno, Mateo 5, 17. Mateo 5, 17. ¿Qué dice? ¿Lo tiene allí? ¿Todos lo tienen allí? José lo tiene, la señora Cecilia tiene Mateo 5, 17 y 18. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley. Los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Oh, gloria a Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús de Nazaret, el que conocimos como Jesús, Yeshua, el Mesías. Él dijo, no piensen que yo he venido. Pero ¿sabe una cosa? Leí el original del griego y leemos así. No piensen que vine a derribar la ley o los voceros. No vine a derribar, sino a llenar a plenitud. A llenar a plenitud todo, a completar. A eso vino. El griego dice así, no piensen que vine a derribar la ley o los voceros. No vine a derribar, sino a llenar a plenitud. Y termina con un amén. Ok, sí. Cogen el primer pedacito, sino para cumplir. Ah, no, ya la cumplió, hasta ahí. No, entonces nosotros estamos leyendo textualmente de las Escrituras la palabra que Él habló y es desde la eternidad y hasta la eternidad su palabra. En Deuteronomio, capítulo 18 y versículo 15 y 19, mire esto, me pareció muy hermoso. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Quién está hablando aquí? Escúcheme. ¿Quién está hablando aquí? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Quién está hablando? Está hablando Yuhei Bajei. En Deuteronomio 15, 19. Como yo te levantaré, Adonai tu Elohim, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste, Adonai tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y ojo con el 17. Y Adonai me dijo, aquí ya está hablando Moisés, y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que yo oyere mis palabras, que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Mire que aquí está Adonai, el Eterno, Yuhei Bajei y Yeshua. Está diciendo, profeta como yo le levantaré. Y después le dice a Moisés, profeta como tú
como Moisés, le levantaré. Y si para que oigan las palabras que yo le hablo, que yo les hablo. Y el que no oyere las palabras, dice, porque pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué fue lo que vino a hablar Yeshua, Jesús? Las palabras del Padre. Él no vino a cambiar nada. Él no vino a decir que esto era y que ya no es. Dice todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, Yeshua, en mi nombre, el Padre, yo le pediré cuenta. Ya, punto. Entonces esto no es de nosotros discutir y tal, no, él va a pedir cuentas. Él va a pedir cuentas. Bueno, ahí tenía la palabra, ahí estaba escrito claramente qué pasó. Continuamos. En Hechos, capítulo 3 y versículos 22 y 23, aquí estamos ya en el Nuevo Testamento, que en hebreo se llama Brit Hadashah. Brit es testamento, porque dice 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, aquí está hablando el apóstol Pedro, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. ¿Cómo? Tremendo. Amados, cuando leemos la palabra con el contexto del Antiguo Testamento, está exactamente hablando el Nuevo Testamento, no hay cambios, es tal cual. En Hechos 7:37, Hechos 7:37, pase allí unos capítulos de Hechos y mire el 7:37. Hermanos, sinceramente la palabra es muy clara. Hechos 7:37, dice así, este Moisés es el que dijo, ¿a quién es? A ver, ayúdenme, ¿a quién es? A los hijos de Israel. ¿Y dónde están hablando esto? En el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor nuestro Elohim de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. ¿Listo? Entonces no hay pie para discutir ni para pensar otra cosa. Ahora, nosotros somos un Mishkan, nosotros somos un tabernáculo, ¿sí o no? Somos un tabernáculo. ¿Cada uno de ustedes es consciente de esto? Carlitos, ¿usted cree que usted es el tabernáculo de Dios? Ah, bueno. Jorgito, ¿es el tabernáculo de Dios? Polito, Jairo, José. Exactamente, mire la risa de José. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois ¿quién? Vosotros. ¿Cómo es? Santo. Santo es. Qué claro, qué hermoso, qué perfecta es la palabra del Eterno. Mire, en el original griego leemos esto así. ¿No han sabido que habitación divina de Dios está haciendo? ¿Y el Espíritu de Dios está habitando en ustedes? Gloria a Dios. Si alguien de la habitación divina de Dios está corrompiendo destructoramente, Dios destruirá a este, porque habitación santa está haciendo ustedes. Este es el original griego de
Primera de Corintios 3, 16 y 17. Corintios. Ahora, Corintios primera 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Somos o no somos tabernáculo? Gloria a Dios. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y usted estará pensando, bueno, ¿y cuándo vamos a ir a estudiar Levítico 1? Somos parte, ojo, somos parte de Israel, ¿sí o no? ¿Sí? Somos las ovejas perdidas de regreso a casa, ¿sí o no? ¿Cuáles ovejas perdidas? Las que Yeshua vino a buscar, como está escrito en Mateo 15, 24. Vaya a Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Yo doy tiempito para que usted se ubique, para que leamos juntos, para que usted vea que lo que estoy diciendo está ahí en su Biblia, que tiene usted en sus manitos. Mateo 15, 24. Él dijo que a quién había sido enviado. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dicho, parafraseado, solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vino Yeshua? A buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces viene el apóstol Pablo y en Efesios 2, 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yuhei Bajei, edificados sobre el fundamento, mire esto, edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y de ¿quién más? Y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Elohim en el Espíritu, para eso. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Entonces, ubiquémonos, nosotros somos el templo de Yuhei Bajei, por lo tanto el templo no fue destruido completamente. El templo allá en Jerusalén, ¡pum!, no quedó piedra sobre piedra, pero él hizo un tabernáculo para él habitar. Y ese es su corazón. Y para esto miremos, yo voy a leerle rápidamente estos versículos de primera carta de Pedro en el 2:5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yuhei Bajei por medio de Yeshua. Y primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yuhei Bajei, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y quién iba a creer o a saber anteriormente de nosotros que esta misma palabra está en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6?
Cuando él le entregó a la nación de Israel la que tuvo de bodas, le dijo: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, seréis un sacerdocio de gente santa. Apocalipsis 1:5. Y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdote para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Hebreos capítulo 13:15, así que ofrezcamos siempre, ¿cuánto? ¿Cada cuánto? Siempre a Elohim por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. Entonces, amados, pongan atención aquí, mucha atención. De acuerdo al Nuevo Testamento, existe todavía el templo, el sacerdocio y los sacrificios, ¿sí o no? Estamos leyéndolo en hebreo, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Yeshua, de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, de allí que sea importante estudiar el objetivo y clases de sacrificios que los sacerdotes deben realizar por orden de Dios, para llenar nuestro templo con la gloria del Padre. Cuando ellos ofrecían esos sacrificios, ¿qué venía? La gloria del Padre. Ofrecían los sacrificios tal como Él dijo. Ahora le pregunto a usted, amado, si usted ofrece sacrificios aceptables en el Espíritu al Eterno, ¿de qué va a ser lleno usted? De la gloria del Eterno, amados. Y eso es lo que necesitamos aprender, que cada sacrificio que usted ofrece sea aceptable delante de Él, se levante como un olor grato, como en aquellos tiempos, y eso era agradable a Él. Y Él percibía, me están ofreciendo sacrificios y son aceptables para el perdón, pero nosotros ya no para el perdón, sino para que su gloria descienda a nuestra vida. Amén. Recordemos que el nombramiento de los hijos de Dios como real sacerdocio, nación santa, no es Nuevo Testamento. Fue el pueblo de Israel en el Sinaí el que fue llamado con estas mismas palabras, y la naturaleza humana no ha cambiado como para suspender las instrucciones de Yud, Hei, Vav, Hei. Vamos a Éxodo 19, 5 y 6. Para que usted vea que lo que acabamos de leer por el apóstol Pedro en su segunda carta, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, es lo que vamos a leer ahora aquí en Éxodo, capítulo 19, 5 y 6. Amén, amén. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis, ¿qué cosa? Mi pacto. ¿Qué seréis vosotros? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Estas son las palabras que habló el apóstol Pedro. ¿De dónde las sacó Pedro? De la Torá, de la palabra del Eterno en el Antiguo Testamento. Y ahí le está hablando Pedro
a los hijos de Israel, a las ovejas perdidas que Yeshua vino a recoger de la casa de Israel, y Él les está hablando y les está diciendo quiénes son ellos, y como ellos conocían perfectamente la Torá, los está llevando a Éxodo capítulo 19 y le está diciendo: mire que está escrito en la Torá, mire que está escrito en la ley. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Eterno? Gloria a Dios. Aprendamos pues a vivir en santidad para que la gloria del Eterno llene nuestras vidas. Le repito, aprendamos a vivir en santidad para que la gloria del Eterno llene nuestras vidas. Solo si entendemos que somos sacerdocio y que somos tabernáculo del Eterno, encontraremos el sentido del libro de Levítico que vamos a mirar. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Ya parece que vamos a entrar. Levítico 1:1. Aleluya. Vayikra. Tercer libro de la Torá. ¡Qué bendición! Aleluya. Llamó Yuhei Bajei a Moisés. Allá en su Biblia dice Jehová, pero no ese es el nombre. A Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ¿dónde estaba él? En el tabernáculo de reunión, el tabernáculo que él llenó cuando el pueblo le hizo todo lo que él dijo que le hicieran como él dijo. Entonces vino allí a él a habitar en medio de su pueblo Israel. Y entonces habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yud-Hei Bat-Hei, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. ¿Ok? Ofrenda es corbán, sacrificio, ofrenda. La raíz hebrea de algunas palabras nos ayudarán a entender las ofrendas. La palabra ofrecer o traer es la palabra karav. Se escribe con K, arab, y termina con B pequeña, karav. ¿Qué significa? Traer cerca. Por eso es que usted y yo tenemos que traerle sacrificios a Él, de adoración, de alabanza, de oración, de entrega, de servicio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso quiere decir, significa traer cerca, poner cerca de Él mi vida, mi corazón, mi mente, mi ser. Traer cerca. La palabra holocausto u ofrenda quemada es la palabra en hebreo olah, O-L-A y termina en H. ¿Qué significa? Significa ascendente o elevada. Ascendente o elevada. Estas dos palabras significan entonces que la ofrenda tiene la intención de presentarse delante del Padre y ascender espiritualmente hasta la misma morada de Dios. Entonces, amados, entendamos esto. Con la ofrenda, la persona decide voluntariamente someterse a Yud-Hei Bat-Hei, al Eterno, y presentar su naturaleza caída para convertirla en una naturaleza santa. Y es la única manera, amados, en que nosotros podemos ascender, crecer, madurar y ser cada día santificados. Amén. Aprendamos acerca de las diferentes clases de ofrenda. Ofrenda encendida, olah. Estas ofrendas tienen como fin presentar al Eterno sumisión, acción de gracias o expiación, como en el verso 4, haciendo que la ofrenda suba o ascienda a su presencia. La ofrenda olah y la minchá, esa es otra que la vamos a ver en los otros capítulos, debían consumirse totalmente. Se sacrificaban ganado vacuno, ovejas o aves
de acuerdo a la capacidad económica de cada cual. Ninguna ofrenda podía ser comida por el sacerdote o el israelita que la presentara. Todo tenía que ser puesto en el altar, todo tenía que subir como un olor fragante delante del Padre. Todo, absolutamente todo. Y asimismo, el sacrificio nuestro hoy, usted, espíritu, alma y cuerpo, debe presentarse delante de Él como una ofrenda, amados, para su gloria, para que sea grato delante de Él. Y lo más hermoso es que esa ofrenda era voluntaria. Era si el pueblo quería ser perdonado. Voluntariamente llevaban el cordero para que fuese sacrificado. Usted y yo, voluntariamente. Nadie te tiene que obligar, hermano. Arrepiéntase. No. Pida perdón. No. A usted le tiene que pesar ese pecado para que usted se presente delante de Él y lo ponga en el altar del Eterno y ponga allí todas aquellas cosas. Eso es grato delante de Él. Ofrenda encendida, olad. Vuelvo a leer 1:1. Llamó Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh, Yuhei Bajei, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, olá, vacuno, macho, ojo, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Pregunto, ¿cómo está haciendo su sacrificio? ¿Cómo está haciendo su sacrificio? ¿Perfecto? Si no es perfecto, si no es un sacrificio vivo, santo y agradable a Él, perdemos el año y perdemos el tiempo. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. Cafar es expiación. Para cafar suya. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yuhei Bajei, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Cafar es cubrir, es expiar, es condonar y es cancelar. Usted lo puede buscar ahí en el original. Dos condiciones habían y dos condiciones hay hoy, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. La ofrenda es voluntaria. Repito, nadie le tiene que decir a usted: vea, hoy pida perdón, arrepiéntase. Voluntaria. A usted le tiene que pesar el pecado. Y a mí también. Le tiene que incomodar. La ofrenda es voluntaria, está diciendo el Eterno, voluntariamente. Y número 2, se ofrece al Eterno lo mejor. Lo mejor, dijo, macho sin defecto. Yo pregunto, ¿cuál fue la ofrenda de Elohim, el Dios de los cielos, por nuestros pecados? Yeshua, perfecto, Cordero Santo, sin pecado, puro. Por eso Él exige que tu ofrenda y la mía sea perfecta, sea lo mejor, lo mejor. Pregunto otra vez, ¿cómo es el sacrificio? ¿Cómo es la ofrenda que tú le das? Cuando usted le sirve, ¿cómo le sirve? Cuando usted se acerca, ¿cómo le adora? ¿Cómo le alaba? Ahora vamos a ver algo bien especial, amados. Dijo, macho sin defecto. El oferente trae entonces voluntariamente un macho sin defecto a la puerta del Mishkan, del tabernáculo. Allí coloca sus manos sobre la cabeza del animal como una forma de transferencia del pecado a quien muere en lugar del pecado.
Esto lo explicó a grosso modo la hermana Liliana anoche. El sacrificio del animal hace expiación. Expiación es kafar, que significa cubrir el pecado. Entendamos el proceso a través del sacrificio y ofrenda que Yeshua hizo de sí mismo por usted y por mí, por nosotros. Y entonces está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual siendo en forma de Elohim no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yeshua, a ver, no se me distraigan, que me hacen dar sueño, amados. Yeshua, varón, dijo macho, sin defecto, murió fuera del campamento, de frente a la puerta del templo, cargó sobre sí nuestra iniquidad y se ofreció a sí mismo haciendo expiación, kafar, por nosotros, que éramos quienes debíamos morir. Pensemos también, ¿qué sentiría la persona que, como en este caso de Levíticos 1, trae un macho sin defecto al Mizcán para sacrificarlo delante del Eterno? ¿Qué sentiría? ¿Por qué? ¿Por qué traigo esto? Recordemos que la persona era dueña del animal, lo había comprado, lo había adquirido por precio, lo había visto crecer durante un año, lo había alimentado y ahora viene a poner sus manos sobre su cabeza y transferir sus pecados y después sacrificarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se sentiría? Lo tengo desde pequeño, lo cuido, lo veo crecer, lo alimento, me cuesta, y después él inocente, sin pecado, y yo pecador, vengo a poner sobre él mis pecados, mis faltas, y él mismo los sacrifica. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se siente el Padre? Dolor por sí mismo y por el animal al tener que hacer él mismo el sacrificio. Yo creo que sí. Y no es que al Eterno le gusten los sacrificios de animales o se complazca en ellos. Es que nos quería enseñar, por un lado, que nuestra conducta siempre tiene consecuencias y a veces muy dolorosas. Y por otro lado, nos da el anticipo del sacrificio de Yeshua por la redención de toda la casa de Israel. Solo cuando comprendemos el dolor del sacrificio, cambiamos nuestra conducta. Solo cuando entendemos el dolor del sacrificio, cambiamos nuestra conducta. Solo cuando usted y yo entendemos lo que Yeshua hizo en la cruz, lo que el Padre hizo por nosotros a través de Yeshua, cambiamos nuestra conducta, si no seguiremos siendo iguales, los mismos. Levítico 1, 8 y 9. Ay, ¿a qué hora llegamos ahí? Levítico 1, 8 y 9, ya casi. Dice, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas. Ojo. Something happened. Luego los hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y ahora les explico, cuando dice las piernas, ¿de qué está hablando? Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yud Kei Bat Kei. Entrañas es Kerev. Entrañas es Kerev.
la parte más cercana, es decir, del centro. Las entrañas, el interior, el intestino, lo íntimo, la mente y el corazón. Por eso era agradable ese olor a Yud-Heh-Vav-Heh. Cuando usted viene y saca de acá, de lo profundo, eso que está escondido, eso que no se ve y que muchas veces ni nosotros, y lo pone en el altar del Eterno, es olor grato, es olor agradable. Les vuelvo a leer esto que a mí me pareció hermoso. Las entrañas, el interior, el intestino, lo íntimo, la mente, el corazón. Cuando todo esto se colocaba y se hacía arder, era olor grato. Y hasta el día de hoy, cuando nos acercamos voluntariamente a ofrecer nuestro ser integral a nuestro Elohim, sigue siendo grato olor a Él. Esta palabra kereb es de la raíz karab, que es abordar, acercar por cualquier propósito. Pero también es alejar, es echar a andar y entre otras muchas cosas es congregar, es consagrar, es entregar y hacer que se acerque. ¿Cómo le parece? Ahora, dice que la parte que lavará las entrañas, los intestinos y las piernas. Yo fui a buscar esta partecita hermosa y cuando habla de las piernas no está hablando de estos muslos, está hablando de la rodilla a los pies, porque hay en otra versión que dice las patas del animal, pero el Eterno dijo aquí las piernas del pueblo, las piernas. Y está hablando de la rodilla hasta los pies. Y la palabra en hebreo es karak, y es doblar la rodilla, es hundir y es postrarse. ¡Aleluya! Tremendo. Tremendo. Maravilloso nuestro Padre. Y esto quiere decir abatir, arrodillarse, caer, derribar, encorvar, flaquear, humillar, inclinar y postrarse voluntariamente. Entonces, ¿es hermosa la palabra del Eterno? ¿Es hermosa la Torá del Eterno que nos habla cómo tenemos nosotros que presentarnos hoy, cómo tenemos que nosotros que arrepentirnos, hermano? Usted a partir de hoy debe llegar a postrarse, a arrodillarse, a doblar sus rodillas delante de Él, a arrepentirse, para luego levantarse de ahí a ofrecer un sacrificio agradable a Él, de alabanza, de oración, de servicio, de lo que sea. Hermano, estamos estudiando para aprender a vivir como Él quiere. Estas son instrucciones que el Eterno le dio a su pueblo Israel. Y si usted se considera pueblo del Eterno, usted debe tomar esto. Y yo también. Entonces, amados, ya no tenemos que presentar un animal para perdón. Debemos nosotros venir delante del Eterno con esta actitud voluntaria y ofrecernos y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sí? Bueno. Solo los sacerdotes podían rociar la sangre del sacrificio. Levítico 1:10. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerás. Versículo 14, si la ofrenda para Yud-Heh-Vav-Heh fuera holocausto de aves, ojo, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. 15 y 16, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y mire que del animal del cordero o de las cabras, tenían que colocar
la cabeza, los intestinos, las patas, todo. Pero aquí, de estas avecitas, se les quita la cabeza. Les quitará la cabeza y hará que arda en el lugar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche, esto tampoco se quemaba, y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Esto es muy hermoso. ¿Por qué de la oveja, del cordero? ¿Por qué si se presentaba las entrañas, la cabeza y todo lo íntimo del animal y de las avecitas no? ¿Por qué? ¿No te alumbra el bombillito? Porque nosotros somos las ovejas. ¿Ah? Y eso me lo acaba de dar el Eterno ahorita, en este momento. La diferencia. El buche, lo que estaba dentro del pajarito, de la tortolita, de las avecitas, junto con las plumas, se echaban a quemar fuera. Pero lo del cordero, todo se ponía. Todo se ponía, se picaba en partes y se hacía arder. Su cabeza y todo lo más íntimo se colocaba allí. ¿Y era olor qué? Mi pueblo se está ofreciendo voluntariamente para que yo lo perdone, y lo perdonaba por 1 año. Y Yeshua es el Cordero perfecto que expió nuestros pecados todos los días y todos los años de nuestra vida. Amén. Entonces, el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en 2. ¿Qué será hender? ¿Usted ha cogido alguna vez un pollo y lo ha abierto así? Yo sí. Cuando lo estoy arreglando, obviamente. Se abre así. Se le quita la cabeza, se le quitan las patas, se abre así para sacarlo de adentro. Se dividirá en 2. Perdón. Se henderá por las alas, pero no se dividirá en 2, no se parte en 2 partes. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yud, Hei, Bak, Hei. Holocausto, Olá es. ¿Sí? Amén. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está entendiendo perfectamente esta palabra? ¿Está agradecido con el Eterno por esta palabra? Ofrenda encendida de olor grato para Yuhei Bajei. ¿Por qué? ¿Por qué de olor grato? Sí, exactamente, Olguita. Primero porque fue voluntario. Primero porque no tuviste que ser empujado, rogado. Voluntariamente nos acercamos. Fue voluntaria. Segundo, porque expió el pecado. Miren, hay algo muy agradable al Padre, y es cuando alguien se arrepiente para Él perdonarlo. El perdonar, como hablamos en la clase del miércoles, el perdonar, para Él es algo maravilloso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Me puede decir? Porque restaura la relación con Él. Porque si no, la relación está rota. Pero cuando hay arrepentimiento voluntario y sincero y se ofrece todo eso, la relación con Él se restaura nuevamente, y es lo que Él siempre ha amado y ha anhelado, tener relación con nosotros. Entonces, ¿por qué demostró su misión? Ojo. Por eso es grato a Él, porque demostró su misión y anhelo de agradar al Eterno,
porque le estorba el pecado y voluntariamente decide renunciar y ofrecer lo mejor como holocausto a Adonai para recibir su perdón. Y recordemos que esta libertad, ese perdón, para ellos era solamente por un año, pero en nuestro Cordero perfecto, el perdón, la limpieza, la libertad es una vez y para siempre. Nuestro Cordero Yeshua murió una sola vez. Amén. Ellos tenían que ofrecer cada año. Hebreos 9:28. Así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted le espera? ¿Cómo le está esperando? ¿Cómo le está esperando, amado? ¿Está guardando sus mandamientos? ¿O está diciendo que la Torá ya no es para nosotros? Cuidado con eso. Y para terminar, 1 de Pedro 3:18. Porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Shalom, shalom, amados. El Eterno continúe bendiciendo tu vida. Este ha sido el capítulo 1 de Vayikra. Después de que alabemos al Eterno, gloria a Dios, después de que adoremos y alabemos al Eterno, entonces vamos a ir a las otras porciones de la Parashá, capítulo